La luz del amanecer se filtraba entre las montañas de la Sierra Madre Occidental, bañando el paisaje árido, con tonos dorados y rojizos. En estas tierras del norte de México, donde Sonora y Chihuahua se encuentran, el silencio solo era interrumpido por el ocasional canto de un coyote solitario. Era 1875 y la frontera entre México y Estados Unidos seguía siendo un territorio salvaje, donde la ley apenas existía y la supervivencia dependía de la astucia y la fortaleza. Lucía Montero, hija de un hacendado chihuahuense, cabalgaba a toda velocidad por el territorio desértico. Sus largos cabellos negros ondeaban al viento mientras su caballo levantaba nubes de polvo rojizo. A sus 24 años, Lucía había aprendido a desafiar las convenciones. No era como las otras mujeres de su posición, que se conformaban con bordados y arreglos florales. Ella prefería la libertad de las cabalgatas matutinas y el conocimiento de las plantas medicinales que había aprendido de su nana Carmela, una mujer mestiza que conocía los secretos de la tierra. Su padre, don Francisco Montero, era un hombre respetado pero temido en la región. Dueño de una de las haciendas más grandes del norte, su riqueza provenía del ganado y la plata. Como muchos terratenientes de la época, veía a los indígenas como un obstáculo para el progreso, especialmente a los apaches, a quienes consideraba salvajes sin remedio. «Un día te vas a matar con esas cabalgatas, Lucía», le reprochaba constantemente. «Una señorita decente no anda sola por ahí exponiéndose a peligros», pero ella nunca escuchaba. Esta mañana había salido antes del alba. Necesitaba tiempo para pensar. Su padre había anunciado la noche anterior que la había comprometido en matrimonio con Esteban Valverde, hijo de otro hacendado, un hombre 30 años mayor que ella, conocido por su crueldad con los peones y su participación en las cacerías de apaches, que el gobierno de Sonora aún recompensaba. «Es un buen arreglo, hija», había dicho don Francisco, mientras Lucía permanecía petrificada. «Uniremos las dos haciendas más importantes de la región. Valverde no es joven, pero tiene influencia y poder. Te dará una buena vida». «Una buena vida», pensaba Lucía mientras cabalgaba cada vez más lejos de la hacienda. ¿Qué sabía su padre de lo que ella consideraba una buena vida? El matrimonio con Valverde sería una condena, no una bendición. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó que se adentraba en territorio peligroso. Esta zona era conocida por ser ruta de paso de los apaches, quienes, después de décadas de guerra y persecución, mantenían una resistencia feroz contra mexicanos y estadounidenses por igual. El disparo resonó como un trueno en el silencio del desierto. Lucía sintió un dolor agudo en el costado antes de perder el control de su caballo, que se encabritó asustado. Cayó al suelo con un golpe seco, mientras veía borrosas las figuras de 3 hombres que se acercaban. No eran apaches, sino bandidos mestizos que operaban en la región, aprovechando la ausencia de autoridad. «Mira lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos acercándose. «La hija del viejo Montero. Nos pagarán buen dinero por ti, princesita». Lucía intentó incorporarse, pero el dolor era demasiado intenso. Sentía la humedad de la sangre empapando su blusa. Trató de hablar, pero solo un gemido salió de su garganta seca. «Está herida», comentó otro de los bandidos. «Le diste en el costado, Jacinto». «No fue mi intención», respondió el aludido. «Solo quería detener al caballo, pero da igual, la llevaremos con nosotros y pediremos rescate. Si se muere en el camino, la enterramos y ya». La levantaron sin cuidado y la colocaron sobre uno de sus caballos. El dolor era insoportable y Lucía comenzó a perder la conciencia. Lo último que recordó fue el bamboleo del caballo y el sol quemando su piel mientras se adentraban en las profundidades del desierto. No supo cuánto tiempo pasó inconsciente, pero cuando despertó ya era de noche. Se encontraba tirada sobre el suelo, en algún lugar remoto.
Los bandidos discutían acaloradamente a pocos metros de distancia. «Se está muriendo», gritaba uno. «No podemos entregarla así, no nos pagarán nada». «Fue tu culpa, Jacinto», respondió otro. «Debemos irnos, dejarla aquí. Si la encuentran con nosotros, nos colgarán». «La llevaremos a la hacienda de los Valverde», propuso el tercero. «Está más cerca. Diremos que la encontramos así. Quizás nos den una recompensa». Lucía sentía frío, a pesar del calor del desierto. Sabía que era la fiebre. La herida estaba infectándose y sin atención médica moriría pronto. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Los bandidos siguieron discutiendo, ajenos a que había recuperado el conocimiento. De repente, un silbido agudo cortó el aire. Los bandidos callaron al instante, atentos. Otro silbido, esta vez más cerca. Lucía pudo ver el miedo en los ojos de sus captores. «¡Apaches!», susurró uno, con terror evidente. No tuvieron tiempo de reaccionar. Como sombras surgidas de la noche misma, varios guerreros apaches los rodearon. En la oscuridad, Lucía apenas distinguía sus siluetas, pero el pánico de los bandidos era palpable. Intentaron sacar sus armas, pero fue inútil. En cuestión de segundos, 2 de ellos yacían muertos en el suelo. El tercero, Jacinto, intentó huir, pero una flecha le atravesó la espalda antes de poder alejarse. Lucía esperaba ser la siguiente. Había escuchado terribles historias sobre lo que los apaches hacían a sus cautivos. Cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero el dolor y la fiebre la vencieron nuevamente, sumiéndola en la inconsciencia. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en un lugar diferente. Un techo de pieles sobre su cabeza, el olor a hierbas medicinales en el aire y un fuego crepitando cerca. Intentó incorporarse, pero una mano firme pero gentil la detuvo. «Quieta», dijo una voz masculina en un español con acento. «Herida profunda. Necesita descansar». Giró la cabeza para ver a su interlocutor. Era un hombre apache, quizás de unos 30 años, con rasgos fuertes y ojos penetrantes. A diferencia de lo que había imaginado, su mirada no reflejaba crueldad, sino preocupación. «¿Me salvaste?», preguntó Lucía con voz débil. «Te encontramos con hombres malos», respondió él. «Estabas muriendo. Te trajimos a nuestro campamento». Lucía intentó procesar lo que estaba ocurriendo. Los apaches, esos supuestos salvajes, a los que su padre y todos los hacendados de la región tanto temían y odiaban, le habían salvado la vida. «Mi nombre, Lucía», consiguió decir antes de que el cansancio la venciera nuevamente. «Naiche», respondió él. «Mi nombre es Naiche». Los días siguientes pasaron como en un sueño febril para Lucía. Entraba y salía de la conciencia, mientras las mujeres del campamento cuidaban de su herida con emplastos de hierbas, y Naiche supervisaba constantemente su recuperación. En sus momentos de lucidez pudo observar la vida del campamento apache. No era como le habían contado. Había familias, niños jugando, ancianos transmitiendo conocimientos. No eran los salvajes despiadados que describían las historias de los blancos. Una mañana, después de lo que le parecieron semanas, despertó sintiéndose diferente. La fiebre había remitido y el dolor era ahora apenas una molestia sorda. Pudo sentarse sin ayuda, observando su entorno con claridad por primera vez. Estaba en un wickiup, la vivienda tradicional apache hecha con ramas flexibles, cubiertas de pieles y corteza. A su lado, una anciana preparaba algún tipo de infusión. Le sonrió al verla despierta. «Bueno», dijo la anciana en un español muy básico, «tú vives». Naiche feliz. Poco después, el propio Naiche entró al wickiup. Sus ojos se iluminaron al verla sentada. La fiebre se fue, dijo, acercándose para examinar la herida con cuidado. «Pensamos que te perderíamos. Estuviste entre este mundo y el otro por muchas lunas». «¿Cuánto tiempo llevo aquí?»,
preguntó Lucía, sorprendida por la familiaridad con que este hombre la trataba. 2 cambios de luna, respondió él. Tu herida era mala, pero eres fuerte como el águila. 2 meses. Había estado inconsciente o delirando durante 2 meses. En la hacienda probablemente la daban por muerta. Sintió una extraña mezcla de angustia y alivio ante este pensamiento. ¿Por qué me salvaron?, preguntó finalmente. Mi padre, mi gente ha cazado a los tuyos como animales. Naiche guardó silencio un momento, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad. Los apaches no somos lo que tu gente dice, respondió al fin. Protegemos a los nuestros, luchamos cuando nos atacan, pero no matamos a los indefensos. No somos como los que ofrecen dinero por nuestras cabelleras. Las palabras golpearon a Lucía como una verdad incómoda. Toda su vida había escuchado una sola versión de la historia. Los apaches eran el enemigo, salvajes sedientos de sangre, pero ahora estaba viva gracias a ellos, mientras que hombres de su propia raza habían estado dispuestos a dejarla morir. ¿Qué pasará conmigo ahora?, preguntó súbitamente consciente de su vulnerabilidad. Cuando estés fuerte, decidirás, respondió Naiche. Si quieres volver con tu gente, te llevaremos a un lugar seguro. Si quieres quedarte, hizo una pausa, como considerando la idea por primera vez. Eso también es posible. Esa noche, sentada junto al fuego comunal, Lucía observaba las estrellas del desierto, más brillantes de lo que jamás las había visto desde la hacienda. A su alrededor, la vida del campamento apache continuaba. Mujeres preparando alimentos, hombres discutiendo los planes de caza del día siguiente, niños persiguiéndose entre risas. Naiche se sentó a su lado, ofreciéndole una manta para protegerse del frío nocturno. En tu mundo me han dado por muerta, dijo Lucía, pensativa. Mi padre ya debe haber hecho un funeral. Quizás incluso se alegre. Así no tendré que casarme con el hombre que eligió para mí. ¿Te obligaban a unirte a un hombre sin amor?, preguntó Naiche genuinamente sorprendido. Entre mi gente, las mujeres eligen. El matrimonio sin respeto mutuo no tiene valor. Lucía sonrió con amargura. En mi mundo las mujeres somos moneda de cambio, Naiche. Mi valor está en las tierras que mi matrimonio puede asegurar, no en mis deseos o sentimientos. Entonces tu mundo está equivocado, respondió él con simpleza. Esa noche, contemplando el fuego junto a este hombre que representaba todo lo que le habían enseñado a temer, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No volvería. Para su familia, para la sociedad que la había criado, Lucía Montero había muerto. Y tal vez así era mejor, porque aquí, entre quienes supuestamente eran salvajes, había encontrado más humanidad que entre su propia gente. Lo que no sabía era que su decisión de quedarse desencadenaría eventos que pondrían en peligro no solo su vida, sino la supervivencia misma de la banda apache que la había acogido. Mientras, a kilómetros de distancia, en la hacienda Montero, un grupo de hombres armados se preparaba para una expedición. Entre ellos, Esteban Valverde, con ojos inyectados de odio y sed de venganza, juraba ante la tumba vacía de su prometida: «Te encontraré, Lucía, viva o muerta. Y si los apaches te tienen, no quedará uno solo con vida para contar la historia». Los meses pasaron, y con ellos, Lucía se transformó. Ya no era la joven hacendada acostumbrada a los lujos y comodidades. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban callosidades por el trabajo diario. Su piel, bronceada por el sol del desierto, había perdido la palidez aristocrática que tanto valoraba la sociedad mexicana de la época. Pero el cambio más profundo era interno. Lucía había aprendido el idioma apache lo suficiente para comunicarse, y cada día descubría que la imagen que tenía de ellos estaba basada en mentiras y prejuicios. Lejos de ser salvajes sin moral, los apaches tenían un estricto código de honor, profundo respeto por la naturaleza y una espiritualidad compleja que guiaba cada aspecto de sus vidas.
Naiche había sido su guía en este nuevo mundo. Como hijo de un respetado jefe de guerra, conocía tanto las tradiciones de su pueblo como el mundo de los blancos, lo que le permitía tender puentes entre ambas realidades. Durante las largas noches junto al fuego, le contaba historias de su gente, de cómo habían sido empujados de sus tierras ancestrales y perseguidos hasta casi la extinción. Mi padre luchó junto a Jerónimo, le explicó una noche. Nunca se rindió. Prefirió morir libre que vivir confinado en las reservas de los estadounidenses o masacrado por los mexicanos. Lucía sentía vergüenza cuando pensaba en cómo su propio padre había participado en aquella persecución, celebrando cuando el gobierno de Sonora ofrecía recompensas por cabelleras apaches. «¿Cómo puedes no odiarme?», le preguntó una vez a Naiche. «Mi gente ha causado tanto sufrimiento a la tuya». Naiche la miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del desierto. «Odiar es fácil, pero envenena el espíritu», respondió. «Tú no eres responsable de lo que hicieron otros antes que tú. Te juzgo por tus acciones, no por tu sangre». Esas palabras calaron hondo en Lucía. En el mundo de donde venía, el valor de una persona estaba determinado por su apellido, su dinero, su posición social. Aquí era juzgada por quién era realmente, por lo que aportaba a la comunidad. La relación entre ambos había ido evolucionando sutilmente. Lo que comenzó como gratitud por haberle salvado la vida, se transformó en respeto, luego en amistad, y finalmente en algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las miradas sostenidas, los roces casuales que despertaban electricidad, las conversaciones bajo las estrellas que se extendían hasta el amanecer. Todo indicaba que entre ellos crecía un sentimiento que trascendía culturas y prejuicios. Para la tribu, Lucía ya no era la extranjera herida, sino la que regresó de la muerte, un nombre que le habían dado los ancianos al ver su milagrosa recuperación. Algunas mujeres la habían aceptado, enseñándole sus artes de tejido y medicina natural. Otras, especialmente Nailin, la sobrina de un jefe de guerra que muchos esperaban se casara con Naiche para fortalecer alianzas entre clanes, la veían con recelo y desconfianza. «Nunca será una de nosotros», le había dicho Nailin a Naiche en apache, sin saber que Lucía entendía lo suficiente. «Su gente nos ha cazado como a animales. ¿Cómo sabemos que no es una espía? Ha demostrado su lealtad», había respondido Naiche con firmeza. «Los espíritus la trajeron a nosotros por una razón». A pesar de las tensiones, Lucía se esforzaba cada día por ganarse su lugar. Aprendió a preparar medicinas con plantas del desierto, conocimiento que complementaba con lo que su nana Carmela le había enseñado años atrás. Pronto, incluso los más escépticos acudían a ella cuando enfermaban, reconociendo su habilidad. Una tarde, mientras recogía hierbas medicinales en las afueras del campamento, Lucía vio a lo lejos una columna de polvo que se acercaba. Su corazón dio un vuelco. Jinetes, muchos de ellos, avanzando hacia la ubicación de la tribu. No necesitó verlos de cerca para saber quiénes eran. La postura rígida sobre los caballos, los sombreros de ala ancha, los rifles cruzados en la espalda. Soldados mexicanos o rurales, seguramente en una expedición punitiva contra los apaches. Corrió de vuelta al campamento, donde dio la alarma. En minutos, la tranquila vida de la tribu se convirtió en un frenesí de actividad. Las mujeres recogían lo esencial. Los hombres preparaban las armas, los ancianos y niños eran guiados hacia rutas de escape previamente establecidas. Naiche organizaba la defensa, dando órdenes con la autoridad natural de un líder nacido. Al ver a Lucía, la tomó por los hombros. «Debes irte con los ancianos y los niños», le dijo con urgencia. «Conocen caminos secretos en la montaña». «No voy a dejarte», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Este es mi lugar ahora. Si tengo que luchar, lo haré.
Si te ven con nosotros te matarán sin dudar, insistió él, con preocupación genuina en su voz. Para ellos serás una traidora, peor que nosotros. Que así sea entonces, declaró Lucía, con una determinación que sorprendió incluso a Naiche. Prefiero morir como una apache libre que vivir como una cautiva de mi propio mundo. El tiempo para discutir se había agotado. Los jinetes estaban ya demasiado cerca. Naiche, reconociendo la resolución en los ojos de Lucía, asintió gravemente y le entregó un cuchillo. «Mantente cerca de mí», fue lo único que dijo antes de dirigirse al frente de los guerreros. La batalla fue breve pero intensa. Los apaches, maestros en el arte de la guerra del desierto, utilizaron su conocimiento del terreno para tender una emboscada. Lucía, por primera vez en su vida, se vio en medio de un combate real. El miedo inicial dio paso a una especie de claridad febril. Ayudó a los heridos, llevó agua y municiones, e incluso utilizó el cuchillo cuando un soldado casi la sorprende en un momento de descuido. Cuando el polvo se asentó, los mexicanos se habían retirado, dejando varios muertos. Los apaches también habían sufrido bajas, pero habían conseguido proteger a los suyos. El campamento, sin embargo, no era seguro. Los rurales regresarían con refuerzos. Esa noche, mientras la tribu avanzaba hacia las montañas donde establecerían un nuevo campamento temporal, Lucía caminaba junto a Naiche. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado ese día. Ella había elegido un bando, no con palabras, sino con acciones. «Hoy peleaste como una verdadera apache», dijo Naiche finalmente rompiendo el silencio. «Los ancianos dicen que tienes el espíritu de una guerrera». Lucía no respondió de inmediato. Pensaba en los hombres que habían muerto ese día, en cómo algunos de ellos podrían haber sido amigos de su padre o trabajadores de la hacienda. Pero también pensaba en las historias que Naiche le había contado, de cómo los rurales quemaban campamentos apaches, matando sin distinción a mujeres y niños, cobrando recompensas por cada cabellera. «No me alegra la muerte», dijo al fin, «pero hoy defendí lo que creo justo. Por primera vez en mi vida, luché por algo que elegí, no por algo que me impusieron». Naiche la miró con una mezcla de orgullo y algo más, algo que Lucía reconoció porque también crecía en su propio corazón. «Entonces eres más apache que muchos nacidos bajo nuestro cielo», respondió él. Esa noche, en la seguridad temporal de las montañas, Naiche llevó a Lucía ante el consejo de ancianos. El más viejo de ellos, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, la observó con ojos que parecían ver más allá de la superficie. «Hoy has derramado sangre por nuestra gente», declaró en apache, mientras Naiche traducía. «Ya no eres una extranjera entre nosotros, eres Naibichuye, la que regresó de la muerte para traer vida». Era un nombre poderoso, un reconocimiento de su lugar en la tribu. Lucía inclinó la cabeza, aceptando el honor con humildad. Cuando alzó la vista, vio que incluso Nailin, quien siempre la había mirado con suspicacia, mostraba ahora un respeto reticente. Más tarde, Naiche la condujo a un lugar apartado, donde el valle se extendía bajo ellos y las estrellas parecían tan cercanas que casi podían tocarse. «Ahora eres una de nosotros», dijo, tomando sus manos. «Pero hay algo que debes saber». Le habló entonces de una visión que había tenido días después de encontrarla moribunda. En ella, un águila blanca caía herida del cielo, pero en lugar de morir, se transformaba y se alzaba de nuevo, más fuerte que antes, guiando a la tribu hacia un lugar seguro. «Los ancianos creen que eres esa águila», concluyó, «que has sido enviada para ayudarnos a sobrevivir en estos tiempos oscuros». Lucía sintió el peso de esa responsabilidad, pero también una extraña paz, como si todas las piezas de su vida, hasta las más dolorosas, encajaran ahora en un diseño mayor. «No sé si soy esa águila de tu visión», respondió con honestidad, «pero sé que mi lugar está aquí, con esta gente, contigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos,
cargadas de significado. Naiche se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Lucía permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza, mientras él tomaba su rostro entre sus manos. Desde que te encontré entre la vida y la muerte, supe que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse, murmuró. Mi corazón te reconoció antes que mis ojos. El beso fue suave al principio, casi reverente, pero pronto se transformó en algo más profundo, una promesa sellada bajo el cielo estrellado del desierto. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Los días siguientes fueron de preparación. La tribu debía moverse constantemente para evitar a los rurales, que parecían cada vez más determinados en su persecución. Lucía aprendió que este grupo específico estaba liderado por Esteban Valverde, quien, según los exploradores apaches, ofrecía grandes recompensas por información sobre una mujer blanca entre los indios. «Cree que te secuestramos», explicó Naiche con amargura. «Utiliza eso como excusa para su venganza. Es el hombre con quien mi padre quería casarme», confesó Lucía. «Siempre fue cruel, pero ahora parece obsesionado. La situación se volvía más peligrosa cada día». La banda apache de Naiche era de las últimas que resistían en territorio mexicano. La mayoría había sido exterminada o forzada a cruzar la frontera hacia las reservas estadounidenses, donde al menos tenían la promesa de mantenerse con vida, aunque fuera en condiciones de virtual prisión. Una tarde, mientras discutían las opciones en el consejo, un joven explorador llegó con noticias alarmantes. Una fuerza militar completa se aproximaba. No eran solo rurales, sino tropas del ejército mexicano, con cañones y suficientes hombres para cercar toda la región. «Nos están rodeando», explicó el explorador jadeando por la carrera. «Hay tropas al este, al oeste y al sur. Solo queda abierto el camino hacia el norte, hacia la frontera». El consejo debatió acaloradamente. Algunos querían luchar hasta el final, fieles a la tradición apache de preferir la muerte a la rendición. Otros consideraban cruzar a territorio estadounidense, donde al menos las mujeres y niños tendrían una oportunidad de sobrevivir. Naiche, como líder, escuchaba todas las opiniones. Cuando el debate se calentó demasiado, alzó la mano pidiendo silencio. «Nuestros ancestros lucharon para mantenernos libres», dijo, «pero también para mantenernos vivos. ¿De qué sirve morir hasta el último si con ello muere también nuestra cultura, nuestras historias, nuestro pueblo?» Sus palabras pesaron en el ánimo del consejo. Finalmente, el más anciano habló. «Los apaches siempre hemos sido un pueblo que sabe adaptarse. Cuando el viento sopla demasiado fuerte, el árbol rígido se quiebra, pero el flexible sobrevive para dar frutos en la siguiente estación». La decisión estaba tomada. Cruzarían la frontera esa misma noche, aprovechando la oscuridad y su conocimiento del terreno. Pero no todos estaban conformes. Nailin, la sobrina del jefe de guerra, se acercó a Lucía cuando el consejo se disolvió. «Todo esto es por ti», le dijo con rencor apenas contenido. «Desde que llegaste, solo has traído desgracia. Ahora debemos abandonar nuestra tierra ancestral». «Yo no pedí que me salvaran», respondió Lucía manteniendo la calma. «Ni que Valverde nos persiguiera con tal obsesión. Pero es a ti a quien busca», insistió Nailin. «Si te entregaras, quizás dejaría en paz a nuestra gente». Esas palabras se clavaron en Lucía como espinas. ¿Y si Nailin tenía razón? ¿Y si toda esta persecución, las muertes, el desplazamiento forzado de la tribu, eran por su culpa? Naiche, que había escuchado el intercambio, intervino con voz autoritaria. «Basta, Nailin. Lucía es una de nosotros ahora. La decisión está tomada». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, mientras la tribu se preparaba para la huida, Lucía no podía dejar de pensar en las palabras de Nailin.
¿Y si realmente ella era la causa de todo el sufrimiento de esta gente que la había acogido? Tomó una decisión que sabía que Nietzsche nunca aprobaría. Se escabulló entre las sombras, tomó uno de los caballos y cabalgó en dirección contraria a la ruta de escape. No hacia los soldados mexicanos, sino hacia un punto intermedio donde podría ser vista. Su plan era atraer la atención de Valverde hacia ella, alejándolo de la tribu, dándoles tiempo para cruzar la frontera a salvo. Era un plan desesperado, probablemente suicida, pero Lucía sentía que debía hacerlo, que era la única forma de pagar la deuda que tenía con quienes le habían dado una segunda oportunidad. Lo que no sabía era que Nietzsche había notado su ausencia casi de inmediato, y que mientras ella cabalgaba hacia un destino incierto, él ya seguía su rastro, determinado a no perderla una segunda vez. El amanecer encontró a Lucía en lo alto de una meseta, con el vasto desierto extendiéndose ante ella como un mar ocre salpicado de cactus y arbustos resecos. Desde allí podía ver las columnas de polvo que delataban el movimiento de los soldados mexicanos. Eran varios grupos, avanzando en formación de abanico, cerrando el cerco sobre lo que creían era la ubicación de la banda apache. Respiró profundamente, preparándose para lo que vendría a continuación. Su plan era simple, pero arriesgado. Dejarse ver lo suficiente para atraer la atención de Valverde y sus hombres, alejándolos de la ruta de escape que tomaría la tribu hacia el norte. Una vez que estuvieran siguiéndola, los llevaría en dirección opuesta, ganando tiempo precioso para que los apaches cruzaran la frontera. Lucía sabía que probablemente no sobreviviría. Valverde era un hombre implacable, y su obsesión por ella había adoptado tintes enfermizos. Si la capturaba, su destino sería peor que la muerte, pero si con su sacrificio salvaba a quienes ahora consideraba su familia, a Nietzsche valdría la pena. Con manos temblorosas pero decididas, encendió una pequeña hoguera. El humo se elevaría como una señal inconfundible en el aire cristalino del desierto. Luego montó su caballo y esperó. No tuvo que esperar mucho. Pronto, uno de los grupos de jinetes cambió de dirección, dirigiéndose hacia la columna de humo. A través de los prismáticos que había tomado del campamento, Lucía pudo distinguir a Valverde al frente, su figura inconfundible montada en un imponente caballo negro. Era el momento. Apagó el fuego y cabalgó hacia el este, asegurándose de ser vista. Los gritos de los soldados le confirmaron que el anzuelo había funcionado. Ahora comenzaba la parte más peligrosa: mantener la distancia suficiente para que la persiguieran sin dejarse atrapar. Durante horas, Lucía guió a sus perseguidores por cañones y senderos traicioneros, utilizando todo lo que había aprendido de los apaches sobre el terreno. Su caballo, un Mustang entrenado por la tribu, resistía valientemente bajo el sol inclemente. A cada kilómetro que recorrían hacia el este, aumentaban las posibilidades de que la tribu escapara por el norte. Pero la suerte no estaba de su lado. Al cruzar un arroyo seco, su caballo pisó mal y tropezó, arrojándola al suelo. El impacto la dejó momentáneamente aturdida. Cuando intentó levantarse, un dolor agudo en el tobillo le indicó que estaba lesionada. El caballo, aunque asustado, no había huido, pero Lucía apenas podía mantenerse en pie, mucho menos montar. El sonido de cascos acercándose la llenó de pánico. Intentó ocultarse entre las rocas, pero era demasiado tarde. Estaba atrapada. ¡Ahí está!, gritó uno de los soldados señalándola. En minutos se vio rodeada por al menos 20 hombres, sus rifles apuntando directamente hacia ella. Valverde desmontó lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Lucía Montero», dijo acercándose, «vuelves de entre los muertos. Tu padre estará feliz de saberlo». «Mi padre me cree muerta», respondió ella, irguiéndose a pesar del dolor, «y así debe seguir siendo». Valverde la observó detenidamente, notando los cambios en su apariencia.
La ropa apache, el cabello trenzado al estilo indígena, la piel bronceada por el sol. Su sonrisa se transformó en una mueca de disgusto. «Te han convertido en una de ellos», escupió las palabras. «Una traidora a tu raza, a tu clase. ¿Sabes lo que hacemos con los traidores, Lucía?» Ella no respondió, sosteniendo su mirada con desafío. Esto pareció enfurecer aún más a Valverde. «Eres peor que ellos», continuó. «Al menos los salvajes no conocen otra forma de vida. Pero tú, una Montero, educada como una dama, rebajándote a vivir como una india. Los únicos salvajes que he conocido tienen apellidos españoles y hablan mi idioma», replicó Lucía, sabiendo que cada palabra la acercaba más a su fin, pero incapaz de contenerse. «Los apaches me enseñaron más sobre honor y dignidad en unos meses que toda una vida entre la gente decente». El golpe llegó sin aviso, tan fuerte que la derribó. Valverde se cernía sobre ella, temblando de ira. «Te convertí en el centro de mi vida», dijo con voz quebrada por la rabia. «Te busqué día y noche cuando desapareciste. Juré ante tu tumba vacía que te encontraría. ¿Y así me pagas? Revolcándote con esos animales». Lucía se limpió la sangre del labio, una calma extraña apoderándose de ella. Ya no sentía miedo, solo tristeza por el odio que consumía a este hombre. «Nunca fui tuya para perderse», respondió. «Mi padre me vendió como si fuera ganado, pero yo elegí mi propio camino». Valverde la tomó del brazo, levantándola bruscamente. «Dime dónde está tu amante apache, y quizás considere una muerte rápida para ti», amenazó. «De lo contrario, te prometo que desearás haber muerto en el desierto». «Nunca traicionaré a mi gente», respondió Lucía, enfatizando deliberadamente la palabra «mi». «Puedes torturarme si quieres, pero moriré en silencio». La furia en los ojos de Valverde le dijo que había ido demasiado lejos. La arrastró hacia su caballo, mientras ordenaba a sus hombres: «Prepárense para volver al campamento. Tenemos lo que buscábamos. Los apaches pueden esperar». Lucía sintió un breve alivio. Su plan había funcionado, al menos parcialmente. Valverde estaba tan obsesionado con ella que abandonaba la persecución de la tribu. La ataron al caballo de Valverde, forzándola a cabalgar con él. Cada paso era agonía para su tobillo lesionado, pero se negó a mostrar debilidad. Durante horas avanzaron hacia el sur, alejándose de la frontera, hasta llegar a un campamento militar temporal establecido como base para la operación contra los apaches. Allí, Valverde la encerró en una tienda vigilada por 2 soldados. Lucía se dejó caer en el catre, exhausta física y emocionalmente. A través de la lona podía escuchar las conversaciones de los soldados. Hablaban de la recompensa que Valverde había ofrecido, de cómo habían estado a punto de atrapar a la banda apache, de lo que le esperaba a la traidora. La noche cayó sobre el campamento, trayendo consigo un frío penetrante típico del desierto. Lucía temblaba bajo la delgada manta que le habían dado, pero su mente seguía trabajando, buscando una salida que sabía que no existía. Se preguntaba qué habría pasado con Naiche y la tribu. ¿Habrían logrado cruzar la frontera? ¿Estarían a salvo ahora, o quizás otros grupos de soldados los habrían interceptado? La incertidumbre era una tortura adicional. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la entrada de Valverde en la tienda. Había estado bebiendo. El olor a whisky impregnaba el aire. «¿Sabes lo que tu padre dijo cuando le conté que te buscaría?», preguntó sentándose pesadamente frente a ella. Dijo: «Si la encuentras viva, tráela. Si está muerta, tráeme pruebas. Pero si ha estado con los apaches, es mejor que haya muerto». Las palabras golpearon a Lucía como un puño, aunque no debería sorprenderle. Conocía bien la mentalidad de su padre. «Entonces dale lo que quiere», respondió con voz firme. «Dile que morí. Será más sencillo para todos». Valverde rió sin humor. «Oh, no. He invertido demasiado en esta búsqueda como para renunciar ahora. Mañana te llevaré de vuelta a la hacienda».
Tu padre verá que incluso después de vivir entre salvajes, sigues siendo una Montero. Te limpiaremos, te vestiremos adecuadamente y nadie sabrá jamás dónde estuviste estos meses. ¿Y luego qué?, preguntó Lucía. ¿Crees que olvidaré todo lo que he visto, todo lo que he aprendido? ¿Que seré la esposa sumisa que esperas? Lo serás, afirmó él con escalofriante certeza, porque la alternativa es que tus amigos apaches sufran las consecuencias. Tengo hombres siguiendo su rastro ahora mismo. Si te niegas a cooperar, ordenaré que los persigan hasta el último rincón del desierto. Era una amenaza que Lucía sabía que cumpliría. Valverde se levantó tambaleándose ligeramente por el alcohol. «Descansa, querida prometida», dijo con falsa dulzura. «Mañana comenzaremos tu regreso a la civilización». Cuando salió, Lucía finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. No por ella, sino por la terrible lección que tenía ante sí. Someterse a una vida de miseria para proteger a quienes amaba, o resistir y condenarlos a la persecución y posible exterminio. No supo cuánto tiempo pasó llorando en silencio. Podría haber sido 1 hora o apenas minutos, cuando un sonido sutil llamó su atención. Un siseo, casi imperceptible, proveniente del lateral de la tienda. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, y esta vez vio algo brillante cortando la lona. Un cuchillo. En segundos se abrió un corte vertical lo suficientemente grande para que pasara una persona. A través de la apertura distinguió un rostro que conocía bien. «Naiche», susurró entre incrédula y aliviada. Él se llevó un dedo a los labios, indicándole silencio. Con movimientos felinos, se deslizó dentro de la tienda. «Sabía que intentarías algo así», murmuró tomando su rostro entre las manos, examinando el moretón que el golpe de Valverde había dejado. «¿Por qué no confiaste en mí?» «Tenía que alejarlos de ustedes», respondió ella. «Nailin tenía razón. Es a mí a quien buscan». «Nailin estaba equivocada», dijo Naiche con firmeza. «Nos persiguen porque somos apaches, no por ti. Llevan haciéndolo desde antes que nacieras». Cortó las cuerdas que ataban sus muñecas y la ayudó a ponerse de pie. Lucía hizo una mueca al apoyar el tobillo lesionado. «No puedo caminar bien», advirtió. «Nos retrasará». «Entonces te cargaré», respondió él simplemente, como si fuera la solución más obvia del mundo. Le explicó rápidamente que había seguido su rastro desde que abandonó el campamento. Cuando vio que la capturaban, esperó pacientemente, observando el campamento militar, estudiando los turnos de guardia, encontrando el punto débil en su seguridad. «¿Y la tribu?», preguntó Lucía preocupada. «A salvo, cruzando la frontera mientras hablamos», respondió Naiche. «Solo yo regresé a buscarte». Esas palabras, tan simples pero tan cargadas de significado, llenaron a Lucía de una emoción que apenas podía contener. Antes de que pudiera responder, Naiche asomó la cabeza por el corte de la lona, verificando que el camino estuviera despejado. «Ahora o nunca», susurró. «Los guardias acaban de cambiar turno. Tenemos unos minutos antes de que revisen la tienda». Con una agilidad sorprendente para alguien de su tamaño, Naiche cargó a Lucía sobre su espalda y se deslizó fuera de la tienda. La oscuridad los envolvió, aliada perfecta en su fuga. Se movieron silenciosamente entre las sombras, evitando las áreas iluminadas por las hogueras, hasta llegar al perímetro del campamento. Allí, ocultos entre unos arbustos, esperaban 2 caballos. Naiche ayudó a Lucía a montar, asegurándose de que pudiera sostenerse a pesar de su tobillo lastimado. «Debemos cabalgar hacia el norte sin detenernos», explicó en voz baja. «Al amanecer descubrirán tu ausencia y comenzará la persecución». Lucía asintió, preparándose para la dura jornada que les esperaba. Estaba adolorida, agotada, pero una nueva energía la invadía, la promesa de la libertad, de una vida elegida y no impuesta. Acababan de montar cuando el grito de alarma rompió el silencio de la noche.
Uno de los guardias había descubierto la tienda vacía antes de lo previsto. ¡Rápido!, urgió Naiche, golpeando los flancos de su caballo. Salieron a galope tendido, mientras detrás de ellos el campamento entero despertaba en caos. Pronto escucharon cascos persiguiéndolos y disparos que rasgaban la noche. Naiche los guió por un cañón estrecho, aprovechando su conocimiento del terreno para ganar ventaja. «Conozco un lugar», gritó sobre el ruido de la cabalgata. «Un santuario donde nunca nos encontrarán». Durante horas cabalgaron sin descanso, adentrándose en territorio cada vez más escarpado y difícil. La persecución parecía haberse quedado atrás, pero no podían arriesgarse a reducir el paso. El amanecer los encontró ascendiendo por un sendero casi invisible que serpenteaba entre acantilados. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucía, desorientada por el cansancio y el dolor. «Tierra sagrada», respondió Naiche. «Un lugar donde mi pueblo ha encontrado refugio durante generaciones. Pocos blancos lo conocen, y ninguno que siga con vida». El sendero desembocó en un valle oculto entre montañas, un oasis inesperado en medio del desierto. Un pequeño río alimentaba la vegetación, creando un microcosmos de vida. Al fondo del valle, integradas perfectamente con la roca natural, se alzaban antiguas viviendas, similares a las que Lucía había visto en grabados de las ciudades indígenas del norte. «Anasazi», murmuró, recordando lo poco que sabía de aquella antigua cultura. Creía que todas sus ciudades estaban abandonadas. «Lo están», confirmó Naiche. «Pero los apaches hemos mantenido algunos de estos sitios como refugios secretos, lugares donde la magia de los antiguos aún protege a quienes buscan asilo». Desmontaron junto a una estructura circular parcialmente subterránea, que Naiche identificó como una kiva, un espacio ceremonial sagrado. Allí, finalmente a salvo, Lucía se derrumbó, dejando que el agotamiento acumulado la venciera. Cuando despertó, el sol estaba alto. Se encontraba recostada sobre pieles suaves, su tobillo vendado con habilidad. Naiche estaba a su lado, observándola con una mezcla de alivio y algo más profundo que no intentaba ocultar. «¿Cuánto tiempo dormí?», preguntó, incorporándose lentamente. «Un día completo», respondió él. «Lo necesitabas. La fiebre te había tomado de nuevo». Lucía recordó entonces la primera vez que había estado así, entre la vida y la muerte, cuando Naiche la encontró tras el ataque de los bandidos. Parecía que su destino era estar siempre al borde del abismo, solo para ser rescatada por este hombre que desafiaba todo lo que le habían enseñado a esperar de los apaches. «¿Valverde?», preguntó, temiendo la respuesta. «Perdido en el desierto, buscando fantasmas», respondió Naiche con una ligera sonrisa. «Este lugar está protegido por espíritus antiguos. Ningún hombre con odio en su corazón puede encontrarlo». Aunque Lucía no compartía completamente las creencias espirituales de los apaches, había algo reconfortante en sus palabras. Quizás no fueran espíritus, sino simplemente la naturaleza misma la que ocultaba a este santuario de ojos hostiles. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, enfrentando la incertidumbre de su futuro. «¿Nos reuniremos con la tribu al otro lado de la frontera?». Naiche guardó silencio un momento, como considerando cuidadosamente sus palabras. «Podríamos hacerlo», dijo al fin. «O podríamos quedarnos aquí, al menos por un tiempo. Este lugar tiene agua, comida, protección. Podríamos esperar a que las búsquedas cesen, que el ejército se canse y abandone la persecución. Y luego decidiremos. Juntos». Esa simple palabra, juntos, contenía toda una promesa de futuro. Lucía extendió su mano, entrelazando sus dedos con los de Naiche. «Cuando me encontraste aquel día, estaba huyendo de un matrimonio impuesto», dijo con voz suave. «Ahora, si me lo pidieras, elegiría unir mi vida a la tuya por voluntad propia». Los ojos de Naiche brillaron con una intensidad que robó el aliento a Lucía. «Entre mi pueblo», respondió.
Cuando un hombre y una mujer deciden compartir sus vidas, construyen juntos su hogar. Es un símbolo de la unión que están forjando, de la vida que crearán juntos. Se inclinó para besarla, un beso lleno de promesas y posibilidades. Entonces construiremos nuestro hogar, murmuró Lucía contra sus labios. Aquí, donde nadie nos diga quiénes debemos ser o a quién debemos amar. En las semanas siguientes, mientras Lucía se recuperaba completamente, adaptaron una de las antiguas viviendas Anasazi para hacerla habitable. Trabajaron juntos, combinando los conocimientos apaches de Naiche con la perspectiva práctica de Lucía. La estructura de piedra pronto se transformó en un hogar acogedor, protegido del sol y del frío nocturno. Durante ese tiempo, Naiche salía ocasionalmente para cazar y también para mantener contacto con exploradores apaches que le informaban sobre la situación en el exterior. Las noticias eran esperanzadoras. La búsqueda había disminuido en intensidad. El gobierno mexicano, presionado por problemas más urgentes, estaba retirando tropas de la frontera. Valverde, aunque obstinado, había perdido apoyo para su cruzada personal. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde lo alto del acantilado, Naiche le contó que un explorador había traído noticias de la tribu. Habían llegado a salvo a territorio estadounidense y aunque las condiciones en la reserva eran difíciles, estaban juntos y vivos. Incluso Nailin preguntó por ti, añadió con una sonrisa. Parece que finalmente reconoció tu valor. Lucía sonrió, agradecida por ese pequeño reconocimiento. Durante estos meses de convivencia con los apaches, había aprendido a valorar la aceptación de la comunidad tanto como el amor individual. ¿Crees que algún día podremos reunirnos con ellos?, preguntó recostándose contra el hombro de Naiche. Quizás, respondió él, o quizás nuestro destino sea otro. Los apaches siempre hemos sido un pueblo que se adapta, que encuentra nuevos caminos cuando los viejos se cierran. Lucía reflexionó sobre esas palabras. Ella misma había encontrado un nuevo camino cuando parecía que su vida estaba predeterminada. Había muerto para el mundo que la vio nacer, solo para renacer en uno completamente diferente. «¿Sabes?», dijo, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «En el mundo de donde vengo, las mujeres toman el apellido de su esposo cuando se casan. Dejan atrás su identidad anterior para adoptar una nueva». «¿Y eso te entristece?», preguntó Naiche intrigado. «No», respondió ella con una sonrisa, «porque yo ya dejé atrás a Lucía Montero. Morí como ella para nacer como Naí Bichoye, la que regresó de la muerte para traer vida. Y ese nombre lo elegí yo, no me fue impuesto». Naiche la abrazó con fuerza, comprendiendo la profundidad de lo que estaba expresando. «Entre los apaches», explicó, «los nombres son poderosos. Definen quiénes somos, pero también pueden cambiar cuando nosotros cambiamos. Algunos guerreros tienen 3 o 4 nombres a lo largo de su vida, cada uno marcando una transformación importante». «¿Cuál será nuestro próximo nombre, entonces?», preguntó Lucía, juguetona pero también genuinamente curiosa. Naiche meditó un momento, su rostro iluminado por los últimos rayos del sol poniente. «Quizás, Dase, los que crean nuevos caminos», sugirió, «porque eso es lo que haremos, juntos». Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía extenderse hasta el infinito, sellaron su unión según las tradiciones apaches. No hubo sacerdote ni documentos legales, solo votos sinceros intercambiados frente al fuego, con los espíritus de los ancestros como testigos. En el valle escondido, donde culturas antiguas habían florecido y desaparecido, una nueva historia comenzaba. La historia de una mujer que todos dieron por muerta, pero que un apache revivió con su amor y convirtió en su igual, no en su reina ni en su prisionera, sino en su compañera de vida. Mientras el fuego crepitaba y la noche los envolvía, Lucía comprendió que el verdadero valor de la libertad no estaba en escapar de algo, sino en elegir hacia qué caminar.
Ella había elegido este camino, este hombre, esta vida, y en esa elección encontraba una paz que nunca había conocido en la hacienda de su padre. El mundo seguiría girando allá afuera, con sus guerras, sus prejuicios y sus fronteras artificiales. Pero aquí, en este santuario entre montañas, una nueva realidad tomaba forma. Una donde el amor trascendía culturas, donde la muerte no era el final sino un renacimiento, y donde dos personas de mundos aparentemente irreconciliables demostraban que los corazones humanos hablan un mismo lenguaje, más allá de la sangre, el origen o la historia. Naiche y Naí Bichoye, los que creaban nuevos caminos, escribirían su propia leyenda. Una que tal vez nunca sería contada en los libros de historia, pero que viviría en las historias transmitidas de generación en generación entre los últimos apaches libres, como un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor tiene el poder de resucitar lo que todos daban por muerto.